Seguimos transitando este día de miércoles y ya está con nosotros quien fuera diputado provincial, diputado nacional también, nada más y nada menos que Lucas Godoy. ¿Qué tal? ¿Cómo está Godoy? ¿Cómo estás, Buenas noches, Mónica? Bienvenidos, por gracias favor, por estar acá. Muchas gracias por invitarme. Bueno, se ha planteado en este programa justamente a través de la presencia del intendente de Cerrillos, Enrique Borelli, un tema que usted lo puso en agenda en el 2023, planteando la necesidad de que las tierras del INTA, una fracción de 40 hectáreas, pasara al Estado provincial para hacer obviamente una solución habitacional para obviamente los salteños. Acá Borelli dijo que se trataba de un loteo sin servicios. ¿Era así el proyecto que usted había gestado en aquel entonces y que hoy ya obviamente Salta dispone de esas tierras a través del gobierno de Javier Milei, que ya estableció una resolución a tales efectos? Hizo un convenio la provincia con la nación, con el AVE en particular, que es la organización de bienes del Estado, básicamente, el área que administra los bienes del Estado, y se la transfirieron a Salta para el desarrollo de viviendas. Escuché un poco la entrevista. Me parece que hay dos razones para explicarla. O estudió de apuntes del intendente, medio que no tenía mucha idea, o hablando desde el desconocimiento, o con bastante mala fe, ¿no? Porque, a ver, en ese momento había presentado un proyecto de ley el diputado Carlos Selva de la provincia de Buenos Aires. El primer proyecto estipulaba que se pedía la autorización para transferir las 800 hectáreas. Bueno, ahí... ¿800 hectáreas de dónde? 600 hectáreas, perdón, del mismo lugar. Lo que pasa es que son 600 hectáreas y hay 40 que están desmembradas de la finca principal porque atraviesa la circunvalación, la ruta. No pudo avanzar y yo me comprometí, en ese momento hablé con el gobernador, con el ministro Camacho, a impulsarlo para arreglar esa situación que estaba bastante desprolija. En ese momento era presidente de la Comisión de Legislación General. El proyecto de ley y el dictamen que nosotros sacamos tenía que ver con tierras para alrededor de 800 familias que iban a encontrar una solución habitacional. Había en ese momento un plan Milote del gobierno de la provincia, pero además habían conseguido en el transcurso de ese tiempo recursos que habían conveniado con el entonces ministro Sergio Massa para la construcción de viviendas, vaya que era importante. Y sobre esa base, en conversación con el gobierno de la provincia, con los representantes del INTA, tuvimos varias reuniones donde además se estipulaba la posibilidad de que trabajadores del INTA que estén en condiciones de acceder a esas viviendas también tengan un cupo. Habían sucedido similares situaciones en otras provincias donde se transferían tierras, porque además otra cosa, escuché que varios hablan de expropiación y es una burrada porque son tierras del Estado, no se expropia nada, se transfiere. También había la posibilidad de que el Estado provincial transfiera a su vez unas tierras en el galpón para el INTA, para el desarrollo de sus actividades, y hubo mucho revuelo, básicamente porque desde mi punto de vista siguen hablando de expropiación porque la piensan como privadas. Hay distintos productores, entiendo yo, referenciados y representados por Prograno y por la sociedad rural, que arriendan esas tierras en beneficio propio. ¿Hoy son arrendadas? Hoy continúan, y además a mí nunca me contestó el INTA pedidos de informe que hicimos para que nos digan a quiénes las arrendaban, a cuánto las arrendaban. ¿Y usted sabe qué porcentaje de tierras se arriendan? En ese momento, hoy desconozco, en ese momento estaban arrendadas esas 600 hectáreas, que nos decían que era para la actividad del INTA, pero nunca nos contestaron el informe. Entonces, claramente había una actividad privada ahí, beneficios de particulares, con tierras del Estado, y por eso se oponían. Me acuerdo que Prograno y la sociedad rural sacaron un comunicado repudiando esta posibilidad. Se estaban tocando intereses económicos de algunos buscas que querían seguir usufructuando las tierras del Estado. Ahora, usted tira sobre la mesa otro tema que no es menor. Si esas tierras eran arrendadas, ¿a dónde iban los dineros? Bueno, yo pregunté, presenté un pedido de informes oficial, se lo envié a los representantes del INTA en ese momento y nadie nos contestó. La verdad que era, cuando uno se ponía a ver
¿cuál era la reacción? Porque estamos hablando que Salta tiene decenas de miles en ese momento, más de 70.000 personas o familias con demanda habitacional, donde el Estado Nacional le iba a otorgar recursos a la provincia para la construcción de viviendas. Primero empezó con el Plan Milote, pero después se fueron consiguiendo a través de la gestión del gobernador, esto lo debo reconocer, y la aceptación por parte del entonces ministro Sergio Massa, para que se construyan allí estas viviendas. Se oponían absolutamente. Y cuando les decíamos a quiénes se las arriendan, a dónde va la plata, no nos respondían nada. Ahora, ¿qué cambió de aquel proyecto de ley a la circunstancia de sesión de hoy? Nada. Lo que pasa es que aquel proyecto de ley se estipulaba que sea a través del Congreso Nacional para la transferencia. Y además se planteaban todas estas conversaciones. Me acuerdo un listado que nos trajeron. ¿Estaba previsto que todas las viviendas tuvieran servicios y demás? Absolutamente, porque estaban enmarcadas en el Plan Milote, pero cuando nosotros dictaminamos en la comisión ya habían conversaciones y acuerdos para construcción de viviendas, no solamente a través de IPB, básicamente. Indudablemente el antecedente que se generó en el 2023 hoy permite esto. Hoy permite, pero tiene que ver, no quiero tampoco adjudicarme personalmente. No, hay un montón de gente que estuvo gestionando. Estuvo gestionando es más, y el propio gobernador. Y continuó gestionando. Me acuerdo el ministro Camacho, me acuerdo Hugo de la Fuente, que estuvieron trabajando en este sentido. Yo dialogué con el entonces presidente del INTA, con los representantes acá, por supuesto con el entonces ministro Sergio Massa, que previo a eso era presidente de la Cámara, y seguíamos charlando de esto. Y la idea era brindar esa solución habitacional con vivienda. Primero era con lotes, pero al abrirse la posibilidad de vivienda, ya nosotros en el dictamen lo incluimos para que puedan haber casas para las familias salteñas, básicamente. Y te cuento otra cosa, son 600 hectáreas donde hay 40, como te vuelvo a repetir, que están desmembradas. No ha cambiado nada, no cambió nada. O sea, el no va a fondo del afectar asunto. en nada la actividad que hoy se lleva adelante y que seguramente seguirán siendo arrendadas esas tierras. No, yo lo que espero es que contesten a quiénes se las arriendan. Pero si ya no está Lucas Godoy y para que le y respondan. bueno, pero es una respuesta que le tienen que dar a la sociedad porque son bienes del Estado. No es que son bienes privados. El problema es que lo trataron durante muchísimos años como bienes privados, entonces les queda en la cabeza que son propios y hablan de expropiación cuando no es tal. Es una transferencia de bienes del Estado Nacional hacia el Estado provincial. La expropiación está regulada por la Constitución y obviamente se refiere a bienes privados cuando hay una causa de utilidad pública. Por eso siguen hablando de expropiación. Vuelvo a repetir, por mala fe o porque desconocimiento. O por desconocimiento. Y si es por cualquiera de las dos razones, es inaceptable. Si es desconocimiento, bueno, no estudien más de apuntes, pónganse a estudiar bien, a averiguar bien, y si es por mala fe, háganse cargo. Ahora, está buena tu pregunta. Desde aquel momento, cuando se impulsó el proyecto de ley, que no terminó siendo sancionado, a lo que sucedió el día de hoy, es exactamente la misma situación. Ojalá que el gobierno de la provincia encuentre los recursos para el desarrollo de viviendas en esa zona, porque me parece fundamental que el Estado tenga tierras en primer lugar, pueda brindar soluciones habitacionales que tienen un tinte social, ¿no? Digo, porque el IPB de eso se trata, para sectores de clases medias, medias bajas si se quieren, para que puedan acceder a vivienda y no depender pura y exclusivamente, no sé, de los privados o de créditos hipotecarios, y que tengan esos recursos destinados a la gente. Me parece fenomenal. Godoy, lo llevo a otro plano. Sí. Indudablemente la elección que pasó dejó por tierra todas las aspiraciones que podía tener el peronismo local y también a nivel nacional de tener lugares apetecibles dentro de lo que son las cámaras legislativas. ¿Cómo vive usted esto, teniendo en cuenta que sus raíces, obviamente, usted fue representante por el Partido Justicialista, después obviamente hubieron otros bloques y otras referencias de frente? Sí. ¿Usted cree que el justicialismo se puede recuperar? ¿Es el momento de recuperarse? Me parece que el peronismo, yo hablo del peronismo en términos más amplios, y de espacios políticos que tienen una visión popular, podríamos llamarlo. No comparto el exitismo absoluto de la Libertad Avanza, de pensar, ni siquiera de cualquier gobierno, de pensar que cada vez que gana una elección es el fin de la historia, como decía Fukuyama, ¿no?
se debe revalidar constantemente. Me parece que hubo un sector grande de la sociedad, hay varias explicaciones, hubo un sector grande de la sociedad que, decidió darle una oportunidad más, porque que estamos en una crisis, que hay aumentos de bienes esenciales, que el sueldo no le alcanza a la gente, esto está absolutamente claro. Que estamos cada vez endeudándonos más, también está absolutamente claro, y eso lo vamos a tener que pagar todos los argentinos, y no se están generando condiciones de repago. ¿Cuáles son las condiciones de repago? Y fortalecer la matriz productiva, ampliar el nivel de exportaciones. No es solamente ni principalmente el sector financiero, porque esos son fondos que van y vienen, que no tienen bandera. Es fortalecer las pymes, es fortalecer al sector agrícola, pero con agregado de valor, por supuesto el litio, lo que tiene que ver con combustibles. Bueno, esas son las condiciones de repago. Yo creo que le dieron esa oportunidad más. Me parece que si nos ponemos a analizar las distintas elecciones provinciales, la elección nacional, hay una polarización. En Salta creo que no se da porque hubo una división en ese sentido, entonces no fue tan competitivo el peronismo, pero si nos ponemos a ver los votos de las listas con pertenencia peronista, estamos hablando de más de 250.000 votos. El propio Urtubey, con Fuerza Patria, está arriba de 190.000. Esto no significa nada si nosotros no dejamos varias cosas en claro. Por supuesto, estamos en contra del proyecto de Javier Milei, creemos que va a generar y está generando un daño a la Argentina y va a provocar una crisis todavía más grave por aquello de lo que estábamos hablando recién. Pero también tenemos que tener discusiones internas para resolver problemas, para hablarle a la gente, más allá de los personalismos o quién quiere Bueno, ahí está el quid de la cuestión, los dirigentes tienen que plantear esas discusiones y indudablemente si dentro del kirchnerismo, de la fuerza kirchnerista en Salta, no se pusieron de acuerdo para plantear esas diferencias y hacer algo en conjunto, imagínense lo que puede suceder hoy en este panorama político donde indudablemente hay otra fuerza más. Sin duda, porque además pasa también por egoísmos personales, aquellas personas que no están contentas con las decisiones que se toman. Pero la política está llena de eso. Ah, claro, bueno, y eso es uno de los grandes problemas, cuando vos anteponés los intereses personales. No la política, los dirigentes que hacen política. Sí, claro, cuando vos anteponés los intereses personales a lo colectivo, ocurren estas cosas. Yo creo que el peronismo tiene que continuar trabajando, mirando como espacio opositor. Tiene una gran fuerza en el Congreso. ¿Y tiene que desaparecer Cristina en este escenario para que ese peronismo pueda resurgir? No puede desaparecer una dirigente política. De hecho, está condenada injustamente y proscripta. Ahora, ¿eso opina usted? Sí, por supuesto. Ahora, sí le digo, lo que no podemos es seguir viviendo del pasado. Seguir pidiendo o planteando que lo que tenemos que hacer es volver a lo que se hizo entre 2003 y 2015, porque eso, el mundo ha cambiado. Y además, yo comparto que hay que fortalecer a dirigentes y dirigentas que tengan vocación y, en definitiva, competir para que exista una síntesis. ¿Cómo se logra eso? Con unas internas, con unas PASO. En Salta hemos visto que los candidatos son todos puestos a dedo. No creo que haya pasado eso, creo que pasaba eso de que se los ponía a dedo. ¿Usted vio lo que fue las listas oficialistas? Son dirigentes que ponen a dedo. Ustedes tampoco lograron, digamos, dirimir dentro de una mesa y consensuar. ¿Por qué? Porque venía Urtubey y decía yo quiero ser, venía Leavi yo quiero ser. O sea, ellos mismos son los que se levantan el dedo. Con Leavi necesita, tiene que tener una charla con distintos referentes políticos o con básicamente militantes, porque siempre se jactó de la lealtad hasta que le dijo Cristina que él no iba a ser el candidato. Era leal a sí mismo, no a un proyecto político. Yo conozco diputados, Leopoldo Moró, Gisela Marciota, que en algún momento hoy no reeligieron porque las condiciones, las circunstancias cambiaron
Y no dijeron, no, bueno, entonces me voy de este espacio, no, continuaron parece que las alturas de Salta apunan a muchos. Y bueno, pero ese es uno de los grandes problemas, ahí te das cuenta si sos un dirigente político o en definitiva lo que buscabas eran los intereses personales. Yo, ¿qué digo? ¿Cómo se resuelve? Con nuevos nombres, con nuevos perfiles. Nosotros acompañamos la postulación de Juan Manuel Urtubey. Desde muchos partidos que ingresamos al frente creemos que era el mejor candidato. Después surgieron otras cosas, como por ejemplo esa división, la provincia que con su estructura y con sus postulaciones hizo una buena elección que terminó segundo a 15 puntos. Pero si no nos ponemos de acuerdo entre distintos sectores que pensamos en términos esenciales parecido, pero que las diferencias son accidentales, y claramente el próximo gobierno en Salta también va a ser la Libertad Avanza. Por eso digo que hay que pensar más en lo colectivo que en lo personal, y que tenemos que proponer a nivel local y a nivel nacional nombres que tengan ideas, que sean dirigentes políticos y dirigentes políticas que propongan proyectos para resolver los problemas de los argentinos y las argentinas y de los salteños, ¿no? Y en definitiva, aquellos que tuvieron la oportunidad, aquellos que ya han gobernado, o podrán colaborar o habrá que ganarle a través de pasos, a través de internas, y esa también es una alternativa. Porque, ese es el desafío, pero por supuesto, establecer las internas nuevamente dentro de los partidos políticos. Totalmente, establecer las pasos nuevamente y saber que es ¿Paso una de las... o internas? Para mí son dos cosas distintas. Para mí tiene que haber paso. Ahora, si se resuelve a través de internos, se resuelve a través de paso, que al final del camino es algo similar, es la manera en que se disputa el poder y se resuelven las competencias. Lucas Godoy, gracias por su tiempo, un por placer favor, tenerlo acá. Muchas gracias. Hacemos una pausa y ya volvemos con nuestro último invitado.